Antes de empezar esta entrevista especial, es necesario compartir con todos ustedes algo que sucedió 10 minutos antes justamente de salir al aire, de conectarnos con nuestro invitado. Y lo que hemos tenido, por misericordia de Dios, la gracia de tener un encuentro con Jesús. Sabemos cuándo ataca el demonio, cuándo ataca los espíritus del mal, porque es una lucha permanente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como está escrito. Entre la vida o la muerte es lo que tienes que escoger. Entre la rectitud, la justicia, el derecho y todo lo contrario que representa ser anticristiano. La enseñanza de Dios constituye la docencia de Cristo para todos sus hijos. El mal, por el contrario, trata de evitar que todos nosotros alcancemos esa luz. Y esta entrevista tenía esa importancia, porque a través de la palabra de Dios, nosotros teníamos que compartir. Tenemos que compartir y lo hacemos hoy porque no pudo vencernos el mal. Y les cuento, 10 minutos antes de empezar a salir ya en la conexión, en el set, en el ambiente en que nos encontramos, se fue la luz de frente y el que está al lado comenzó a parpadear la luz. Constantemente parpadea y parpadea. Y mientras nos habíamos quedado sin luz, entonces nos pareció claramente que esta era una movida de los espíritus del mal. Tuvimos que salir rápido a otro ambiente, a otra especie de set y adecuarlo rápidamente para que no demoremos esta salida. Y el hermano ya nos estaba esperando. Efectivamente, así al guerrazo, como se dice, con restricciones técnicas, y salimos. Y también nos damos con la sorpresa que nuestro hermano había sufrido también su caída de internet y 2 veces se desconectó. Pero aún así fue donde la inspiración del hermano, por un lado, que hizo una oración de liberación muy bonita, y la nuestra, que siempre invocando al Señor de los milagros para los momentos difíciles, en donde el bien siempre va a prevalecer sobre el mal. Así fue que logramos empezar a hacer este programa, y durante las 2 horas, lo curioso es que el alumno se había ido en otros ambientes. Durante 2 horas parpadeó la luz donde íbamos a hacer y se mantuvo sin luz por el apagón en el ambiente donde estábamos. Cuando ya empezamos en este nuevo set, por decirlo, salimos al aire, nos conectamos, y ya con las oraciones que se hicieron y también con la invocación de nuestra Santa Madre, la Virgen María, pues logramos salir adelante. Y este es el programa que le presentamos para aquellos que creen verdaderamente, para los que tienen seriedad de una conversión real y práctica. Aquí lo dejamos con todos ustedes para vuestra consideración. Es para nosotros un privilegio contar con un hermano carismático de Colombia, un hermano laico comprometido que nos está apoyando a nivel continental con la difusión de la interpretación y aplicación práctica espiritual del Evangelio de cada día. Nuestro hermano Juan Alberto Echeverry es una persona muy creyente, muy de práctica, es un conferencista internacional, un siervo de Dios,
y nos va a explicar también más adelante qué cosa es la Fundación Católica INMAD. Él es autor de más de 30 libros que tienen que ver con el crecimiento espiritual, que tiene que ver en nuestra vida corriente, en nuestra vida común, de qué manera vamos a aplicar todas las enseñanzas, la palabra de Dios. Y nuestro hermano Juan Alberto Echeverry ya es muy conocido en varias regiones y por lo tanto reiteramos nuestra complacencia de tenerlos entre nosotros en la ONG Sin Componenda, una ONG católica dedicada específicamente a llevar a nuestros hermanos a que nos apoyen en la difusión de lo que es la palabra de Dios. Antes de empezar algún tema a tratar, siempre tenemos por costumbre hacer precisión, definición para dar un mejor entendimiento al receptor. Entonces nosotros muchas veces hemos escuchado que nos piden conversión en diferentes charlas, conferencias, en misas, homilías, catequesis, todo el mundo dice hay que convertirse, conversión. Pero esa conversión no la explican el cómo, de qué manera, el detalle, cuál es el procedimiento para la conversión. Entonces yo te pedí que de la óptica espiritual cristiana católica expliques en detalle qué significa la conversión para una persona, para una comunidad y para un pueblo. Ok, muy bien. Bien, la conversión es un giro de 180 grados. No es, como algunos dicen, no, de un giro de 360 grados, porque volverían al mismo lugar. Es un giro de 180 grados. Vamos caminando con nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras actitudes y todo nuestro ser hacia un lugar y nos volteamos hacia el lugar completamente opuesto. En este caso, vamos caminando hacia el mal y nos volteamos hacia el camino del bien. Esto tiene que incluir el pensamiento, el sentimiento, el deseo y la acción. ¿Y cuál es la acción entonces? La conversión en materia de dualidad. Pues tiene que ver específicamente con una gracia que es el don del Espíritu Santo que nos ayuda a nacer de nuevo. Hay un texto bíblico con el que hemos batallado bastante, que está en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 1 al 15, que es el diálogo de Jesús con Nicodemo. Dice el texto que Nicodemo era un hombre importante entre los judíos y que fue de noche a visitar a Jesús. Y le dice, maestro, sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Y el Señor le dice, Nicodemo, no te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta, ¿y cómo puede uno nacer de nuevo cuando ya es viejo? Él le dice, pues hay que nacer del agua y del espíritu, ¿no? No es solamente nacer del agua. Y aquí es donde viene lo importante de la conversión. Porque nacer del agua es, acuérdate que Juan el Bautista bautizaba con agua y daba unas palabras. ¿Y qué palabras? Conviértanse, raza de víboras, el que robaba deje de robar, el que tenga 2 capas de león al que no tiene. Es decir, la conversión del bautismo en el agua es el propósito del cambio. Es cuando una persona tiene la necesidad de decir, sí, yo debería ser diferente, yo debería caminar hacia el bien, yo quisiera ser diferente, yo quisiera, eso desearía, tiene el propósito. Pero cuando comienza a caminar se da cuenta que no puede avanzar porque la naturaleza pecadora, como lo dice San Pablo en Romanos 7, que es, no quiero hacer es precisamente lo que hago. Entonces, eso está marcado en nosotros. Entonces se necesita un auxilio superior y por eso dice, no solamente nacer del agua, que es el propósito, sino también nacer del Espíritu Santo. De las cosas más grandes que vino a traer nuestro Señor Jesucristo fue el don del Espíritu Santo, ¿no? En el Antiguo Testamento teníamos un Dios cuyo rostro no podíamos ver, solamente se manifestaba a través de algunas visiones, especialmente con Moisés, Abraham y algunos profetas, y luego vimos el rostro visible de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Jesucristo viene a traer el Dios con todos nosotros, que es el Dios del Espíritu Santo, el mismo Dios,
uno y trino, pero en forma de espíritu. Es como la manera de ser de Dios actuando en cada uno de nosotros. Así pues, la conversión es no solamente un deseo de cambio, sino una gracia que nos impulsa hacia el camino del bien. Se nota en nosotros mismos, nosotros lo notamos, pero además lo notan las personas que están a nuestro alrededor. Esa es la conversión, ese giro completo, ¿no? Y en ese caso, ya que has hablado de la gracia, ¿qué viene a ser el estado de gracia? ¿Qué viene a ser la gracia en sí? Para que pueda comprender los que nos están viendo en estos momentos. La palabra gracia viene de gratis, de don. De hecho, los dones se llaman gratis data, que es los dones espirituales. La gracia es un rescate de Dios unilateralmente, es decir, bondad de Dios, porque Dios es un Dios inmensamente rico en todos los campos y no tiene miedo de quedarse pobre. Por eso auxilia a su criatura derramando gracias especiales sobre su criatura, es decir, dones gratuitos. La gracia no se merece, la gracia es un don de Dios. Si yo dijera, es que yo me merezco esto porque yo soy muy inteligente, porque yo soy muy bueno, porque yo me esforcé mucho, pues no sería una gracia, sería mi merecimiento. Pero es que nosotros no nos merecemos nada. Entonces, la gracia es un don gratuito de Dios, ¿no? Estar en gracia significa estar en amistad con Dios, que es lo que llamamos dentro del catolicismo la inhabitación de Dios, que es estar confesados y comulgando. Eso es vivir en estado de gracia, en estado de amistad plena con Dios, por ser de Dios. Hay muchas personas que en alguna oportunidad nos han manifestado de que se les hace difícil hacer una conversión, doblar lo que dices a 180 grados, pasar de un lado. ¿Por qué? Porque han tenido una vida pasada llena de problemas, de conflictos, situaciones negativas, y mismo le han ido mal, frustración, secciones, etc. Entonces, ¿qué le dirías? ¿De qué forma podrían rectificar y reparar esa vida que han tenido cuando ya se van dando cuenta que la conversión es el llamado para salvar su alma? ¿De qué manera las rectificaciones podría darse en una persona que ha tenido una vida pasada? Lo has dicho hace unos momentos, que hay que nacer de nuevo, ya, pero en la vida práctica, ¿cómo sus actitudes, sus tendencias, sus inclinaciones, sus conductas, de qué manera se daría ese nacer de nuevo? Bien. A ver, lo más importante es que el regalo de Dios de la conversión es un regalo muy importante. De hecho, tengo uno de los videos en YouTube que se llama El regalo de la conversión, ¿no? Que tiene que ver específicamente con una gracia especial del Espíritu Santo. Hay un texto bíblico que está en Juan, en el capítulo 6, versos 45 más o menos, y también se repite en el 54, 44, 45 y el 54, que dice: nadie ve a mí si mi Padre no lo envía. O sea, todo el que recibe la conversión es una gracia del Padre. ¿Y la conversión en qué consiste? En llegar por medio del Espíritu Santo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Correcto? Entonces, la gracia de la conversión tiene una chispa de encendido que es básicamente el arrepentimiento o el entrar en conciencia de que estamos obrando mal. Entrar en conciencia de que estamos obrando mal es por gracia del Espíritu Santo y además a través de el sufrimiento o a través de una persona que nos pueda evangelizar. De lo contrario, nosotros solos es muy difícil que, estando en un estado de, digamos, de abundancia económica, en un estado de juventud, de fortaleza y demás, que nosotros digamos necesito de Dios o quiero las cosas de Dios y pues pienso que no estoy pecando y que estoy viviendo bien y que no necesito de Dios. Entonces, por eso una persona que reconoce que necesita de Dios, que ha pecado, que ha caído, normalmente llega a ese estado de reconocimiento cuando atraviesa una tribulación, una dificultad, una enfermedad, un fracaso matrimonial, la muerte de un ser querido, cualquier circunstancia difícil.
ahí despierta. El despertar no significa que llegó al cielo, pero el despertar es la última punta de los 180 grados de donde ya comienza a regresarse hacia el otro extremo, es decir, hacia el lugar de donde venía, porque nosotros venimos de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es la conversión? La conversión es ese voltear. Al decir la conversión es empezar el proceso de salvación. No quiere decir que ya somos perfectos. Así lo dice San Pablo en Filipenses en el capítulo 3, verso 12 y siguientes, donde dice, no quiere decir que ya lo haya logrado todo, ni que ya sea perfecto. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta que Dios me ha mostrado. Entonces, cuando yo ya tengo ese voltear de la esquina y regresar otra vez mi camino hacia Dios, pues quiere decir que ya estoy en camino de conversión. Pero el camino de la conversión nos lleva a un punto final, que es la santificación, y la santificación significa la dicha eterna. Eso es lo que significa la santificación. Por eso San Pablo se queja, que era lo que decía yo hace un ratico en Romanos, en el capítulo 7, verso 14 al 25, que dice, no entiendo el resultado de mis acciones. El bien que quiero hacer no lo puedo hacer. En cambio, el mal que no quiero es precisamente lo que hago. Pero concluye diciendo unas palabras muy importantes, diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Solamente Dios en Cristo Jesús. O sea, que el Señor es el que nos va perfeccionando en el camino. Este es otro de los procesos que también dice la palabra de Dios cuando nos dice, Dios que ha comenzado su obra en ustedes, la va a llevar hasta su feliz término. Desafortunadamente, pues en algunos se demora un poco más que en otros, dependiendo la manera como nosotros nos prestemos también, porque Dios no interrumpe la voluntad del ser humano. Dios propone y nosotros con la voluntad o avanzamos, o nos regresamos, o nos detenemos. Pero tenemos que poner nuestra voluntad, que esto es un elemento que también es muy importante que la gente entienda, que si no es con la voluntad nuestra, no vamos a avanzar. Es la gracia de Dios, pero también es la voluntad. Por eso la conversión es el encuentro de dos voluntades, la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo y la voluntad del hombre que le dice sí a Dios. Muy bien. Ahora sí lo van a entender mucho mejor, porque hay gente que se desespera y creen que la conversión es instantánea, que con una varita mágica ya están convertidos y van a cambiar y se van a transformar. Ahora sabemos que es un proceso y como lo acabas de mencionar, eso está en la voluntad de Dios, en qué momento va estableciendo lo que es esa ascética, ese crecimiento, para que esa persona deje de ser lo que fue y comience a vivir una vida nueva, ¿no? Sin embargo, ahora, fíjate que no, perdón que te interrumpa, no es que Dios determine en qué momento, esto es importante entenderlo, que ahí es donde hablamos de las gracias. Yeah. Las gracias se logran por intercesión, porque nosotros estamos en la naturaleza y todos estamos unidos al cuerpo místico de Cristo. Y la oración, la comunión de los santos, es lo que nos ayuda para que el Señor derrame gracias especiales de conversión. ¿Por qué? Porque Dios no violenta la voluntad del ser humano. Entonces, uno podría decir, bueno, entonces Dios, ¿por qué no le dio la conversión a este muchacho a los 17 años? ¿O por qué no se la dio al otro a los 55? No, Dios envía gracias de conversión todo el tiempo. Y en la medida en que nosotros oremos más en intercesión, Dios derrama gracias de conversión. ¿Cómo funciona esto? Cuando yo hago una oración, es como si le mandara hacia arriba una luz de bengala hacia Dios, ¿no? Clamándole, Señor, derrama gracias sobre tus hijos, sobre este mundo, sobre los jóvenes. Y empiezo con mi oración a mandar hacia arriba petición, y Dios empieza a mandar gracias. Las gracias vienen en forma de inspiración. ¿A través de qué? A través de los santos ángeles de Dios, los aguarda, pero a través también de personas inspiradas por medio del Espíritu Santo y también de mociones del Espíritu Santo al corazón humano. Entonces, ¿qué pasa? Dios envía la gracia y esa gracia me cae aquí, pero mi corazón está endurecido, se resbala y cae. Sigue la iglesia orando, siguen los que me aman orando, siguen enviando llamas hacia arriba y Dios sigue mandando gracias, hasta que un día
Un día estoy parado de alguna manera y entra la gracia a mi oído, entra a mi corazón esa gracia y digo, Dios mío, ¿yo por qué no había visto esto antes? No, no es que Dios no le hubiera mandado gracias, es que su corazón estaba muy endurecido. Por eso es tan importante el don de la intercesión a todo nivel. Y esta es la manera como Dios utiliza sus gracias. Por eso nosotros no podemos dejar de orar en general. Entonces, esto era sencillamente para decir, porque a veces alguien diría, bueno, y si Dios hizo tan perfecta a la Virgen María, ¿por qué no nos hizo a todos tan perfectos? No, es que a todos nos hizo perfectos. Lo que pasa es que nosotros decidimos pecar. Y en la medida que nosotros nos vamos decidiendo pecar, nos vamos manchando y nos vamos endureciendo. Por eso es tan difícil a veces romper ese muro de soberbia que tenemos nosotros. Ahora sí, qué pena que te interrumpí. Ya. Lo que quería es también, eso es desde el punto de vista personal, desde el punto de vista colectivo, comunitario, más que nada como pueblo, porque un pueblo se puede decir cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Una nación, ¿por qué es cuándo de Dios y por qué ese pueblo no es de Dios? Entonces, eso tiene que ver también con la conversión de la misma nación y del mismo pueblo. Eso parece que no se entiende tampoco. ¿Por qué? Porque vemos que se olvidan de revisar la Escritura, el Antiguo Testamento, donde Dios, en alianza con los pueblos que lo alaban, que lo adoran, que son humildes, que son sencillos, Él establece las bendiciones. Entonces, parece que los pueblos, como en estos momentos las naciones están pasando lados tan oscuros, que está influyendo más bien a que ese pueblo se aleje de Dios. Y en eso tiene que ver mucho los comportamientos humanos colectivos que ya sabemos a veces son moldeados, reformateada la mente, el corazón ya ni lo tocan porque no hay conciencia de lo que es bueno, de lo que es malo, y la desinformación, que es una manipulación global, está estableciendo qué pueblos pueden resistir, qué pueblos pueden mantener una conversión que por tradición, por identidad lo han tenido, y en su historia también consta todo eso, como para decir, este pueblo no me olvida, y no esperar que nos diga, este pueblo nos alaba con los labios, pero no con el corazón. Y eso es lo que también queremos escuchar de ti, una precisión al respecto. Bueno, esto es una explicación bastante larga. ¿Ya? Definitivamente tenemos lo que se llama la conciencia individual y la conciencia colectiva. La conciencia colectiva se va deformando por la deformidad de la conciencia individual. Nosotros somos seres humanos que hemos nacido del primer hombre y de la primera mujer y que venimos de esa caída del pecado, o sea, tenemos la tentación o somos proclives al pecado, en general a la desobediencia. Dios nos regala una conciencia de pecado y nos regala también tutores y maestros para que nos indiquen el camino, y por eso Dios lo que hace es despertar básicamente la conciencia a través de los profetas en general. O sea, nosotros conocemos el camino del bien y el camino del mal. Dentro de ese proceso de conocer el camino del bien y del mal, que esto está históricamente comprobado en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 30, versos 14 al 30, o del 15 al 10, perdón, del 14 al 19, donde dice aquí que colocó delante de ti el camino del bien por un lado, y la vida, y el camino del mal y la muerte por otro lado. Escoge pues el camino del bien para que vivan tú y todos los tuyos. Cuando el ser humano vive de cara a Dios, el ser humano comienza a experimentar la travesía de la caída hasta la eternidad, la comienza a atravesar con, digamos, un halo de protección en bendiciones. La protección no quiere decir ni que no te vas a amar, ni que no te vas a morir, ni que no vas a tener accidentes.
estamos hablando de una protección espiritual, es decir, una persona que a pesar de las dificultades, las tribulaciones, confía en el Señor y avanza hacia el camino de Dios de la eternidad, porque igual tú o cualquiera va a durar máximo en este mundo, en la actualidad 90, 95 años, aunque el Señor regaló 120 años de vida, y eso también lo podría explicar por qué no duramos tanto. Pues bien, entonces, como tenemos esa inclinación, por voluntad escogemos el mal. Una que decide escoger el mal por voluntad es una persona que hace sociedad con un espíritu del mal. Cuando nosotros hacemos sociedad con el espíritu del mal, el mal no se queda quieto, el mal se asocia con otros espíritus del mal, hace lo que llamamos concilio. Por eso en el Salmo 1 dice: dichoso el hombre que no busca el camino de los malvados, ni hace consejo con los impíos. ¿Y por qué consejo? Porque toda persona que comete pecado siempre necesita buscar un socio, siempre, siempre, para justificar su pecado, para fortalecerse, porque el hombre en sí es cobarde, somos cobardes todos en general. Entonces, por eso tú ves que el drogadicto, el marihuanero, no se droga solo, el alcohólico no se emborracha solo, siempre buscando un socio. Y ese socio va pervirtiendo al otro, y va pervirtiendo al otro, y va pervirtiendo al otro. Esa es la manera, digamos, como funciona la levadura que decía el Señor de los fariseos, que contamina la masa, ¿correcto? Pero no es solamente eso. ¿Por qué? Porque aquí hay una entidad humana, que es el ser humano, y hay una entidad espiritual caída, que es el demonio. Y acuérdate lo que dice en Apocalipsis, en el capítulo 12, que dice que Lucifer fue expulsado a la tierra, que con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas, que son miles de millones de ángeles caídos de todas las diferentes denominaciones, de las 9 denominaciones angélicas. Entonces, cuando cae Luzbel, digamos, él trata de hacer pecar al hombre, siempre hacerlo pecar, y hacerlo caer para que reniegue de Dios, porque él odia a Dios. Y entonces lo que hace es, con la inteligencia que él tiene espiritual, sirve de prueba para la fidelidad humana. Cuando el ser humano peca con pecados de cierta categoría, como por ejemplo el pecado del aborto, el pecado del asesinato, el pecado del adulterio, esos pecados que tienen un calibre, digámoslo, superior, que lo podemos encontrar en 1 Corintios 6:9, lo podemos encontrar en Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 8, pues son pecados que, digámoslo así, como que fortalecen espíritus del mal. Y por eso es que hay regiones físicas donde hay fortalezas de demonios. Los demonios, que Dios los reprenda, se agrupan en diferentes vicios y en diferentes pecados. Y tienen toda una cantidad de, digamos, un montaje de pecados. Por ejemplo, no sé si tengamos tiempo para explicarlo. Sí. Ok. Después de esto ya vamos a un primer corte. Okay. Una persona tiene, por ejemplo, el pecado de la impureza. Ya. Para que esa persona comience con impureza necesita además mentir. Entonces tiene un espíritu de mentira. Pero además, para caer en la impureza y en la mentira, cae también en la fornicación. Y para caer en la fornicación, tiene que ir a la prostitución. Y para ir a la prostitución tiene que gastarse el dinero de su familia, de su esposa, de su esposo, de quien sea, y entonces está robando, está mintiendo. Y si le reclaman, tiene que contestar con rabia. Entonces, fuera de eso, tiene el vicio de la soberbia, de la ira y de la agresión. Entonces, esa persona puede decir que se va a confesar de un pecado. ¿De qué se va a confesar? No, pues me confieso de adulterio. No es solo de adulterio, es de mentira, de robo, de soberbia, de vanidad, de escándalo, porque además está escandalizando a otra persona, porque se supone que usted tiene la luz para no hacer pecar al otro. Entonces usted está haciendo pecar al otro, entonces lo está escandalizando también. Y así, una cantidad de, que son socios, son demonios socios que van llegando. Entonces hay territorios físicos, donde hay especialización de pecados. Por eso, por ejemplo, podemos ver en algunas ciudades costeras la pederastia, por ejemplo, o la prostitución, o la drogadicción. Pero hay otras ciudades donde se ve con mayor énfasis el homosexualismo. Y hay otras ciudades donde se ve con mayor énfasis el adulterio. Otras que se ve con mayor énfasis la ambición económica.
¿no? No quiere decir que las demás no tengan, sino que hay ciudades o regiones donde se concentran demonios de alta jerarquía de la especialización de cada pecado. Entonces, por eso es que es tan importante que personas que se dejan, digamos, impactar por el amor de Dios, tengan un proceso de transformación y de cambio y empiecen a deshacer las obras del mal. Me habías dicho una palabra ahorita, una pregunta, y es, ¿cómo hace una persona para reparar el daño que había hecho antes? ¿No? Hay varias formas de hacerlo. La primera de ellas está en Santiago en el capítulo 5, verso 19, donde dice, cuando alguien advierte a su hermano de que no peque, de que no caiga en tal pecado, le salva la vida a esa persona y cubre multitud de pecados. Es decir, repara, por decir algo, si yo aborté, yo puedo comenzar a hablar en ese proceso del aborto, puedo comenzar a hablar a las personas de que no aborten, de que el aborto es un pecado gravísimo, que no lo hagan. Puedo donar dinero a las entidades pro vida. ¿Para qué? Pues para trabajar a favor de la vida. Eso es la manera de reparar, ¿no? Puedo convencer a una persona de que no aborte y es la manera de reparar mi pecado pasado. Trabajo siempre en el acto pro vida, participo de las marchas pro vida, estoy con todo lo que es pro vida, voto por candidatos a favor de la vida, entonces estoy reparando mi pecado pasado. Eso lo permite el Señor porque el Señor es un Dios de misericordia. Ese es uno, pero hay uno segundo, que es la limosna. Dice el Señor que quien da limosna también cubre faltas, ¿no? Dice, la limosna apaga la sed y cubre los pecados. Entonces es muy importante entender que la reparación de nosotros es deshacer los pasos que hayamos hecho malos en el pasado y caminar hacia la verdad. Ahora bien, yo no debo reparar pecados porque tengo miedo, sino porque entendí la verdad y me enamoré de Dios y quiero reparar mi pecado porque entiendo que el mal es perverso, es una cosa que no le sirve a nadie. Entonces quiero reparar por amor, no porque tenga miedo, es que le debo a Dios, entonces tengo que estarle pagando porque todavía le debo. No. Nosotros reparamos porque ya empezamos a caminar por el camino del bien, porque hemos descubierto lo malo que es el mal y lo bueno que es el bien. Entonces queremos vivir en el bien y decirle a todo el mundo, oiga, oremos el bien. Ese es el camino de la reparación, digamos en corto. Ahora, hay otro camino de reparación que ya es muy personal, que son las oraciones de intercesión, son los actos de reparación pequeños como mortificaciones que ofrecemos por uno u otro pecado, por ejemplo, en el caso de las benditas almas del purgatorio, que yo le llamo los espíritus del purgatorio, pues son ofrecimientos de mortificaciones que nosotros tenemos por una u otra, ¿no? Y eso nos ayuda también a reparar pecados por nosotros, porque es un acto de amor el que estamos haciendo. Bien, antes de ir al corte te dejo con la pregunta, porque con todo lo que se viene hablando, mucha gente a veces escucha, le entra por un oído y le sale por otro, y no tiene identificado qué cosa es el hombre carnal y qué cosa es el hombre espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro para poder recepcionar con mayor convicción, con mayor fe, con mayor amor y seguir ese camino que nos está llevando al reino de los cielos? Entonces, eso después del corte termina. Referirme a los jóvenes porque tienen el desafío de saber defender nuestra sociedad desde ahora hacia adelante, participando en toda la actividad humana, en la comunidad social, en la comunidad económica, y para eso tienen que ser preparados como todo líder preparado desde lo alto, bajo la mirada del Señor. Solamente así se pueden hablar de líderes. Cualquiera puede ser líder con criterio humano, pero los verdaderos líderes, jóvenes, solo bajo la mirada del Señor, para defender sin miedo y con valentía el derecho a la vida,
la dignidad y la protección del concebido. ¡Viva la defensa de la vida! Llevaste en tu seno, María, al Hijo de Dios, al dueño de la vida. Ya podría imaginar con qué ternura y emoción te esperarías. Porque aquí hay muchas cosas que se han omitido. Y además la elección de Jesús ya adelantó, ya ratificó todo lo que se dijo en la acción de cumplimiento. Pero se olvidó de la foja 92, que cuando Minsa en ese entonces contestó la demanda, dijo algo diferente. Y los de Minsa son los que constantemente los funcionarios. ¿Nos podría contar un poco cuál es el motivo para empezar esta reunión aquí frente al Ministerio? El motivo principalmente es de protestar contra un pensamiento único que está aplicando este gobierno, apropiándose del Estado, enfrentando a una nación como la nuestra, que tiene identidad propia de fe, de valores, de principios éticos. Dice un obispo, eso es, pero que los sacerdotes y los obispos nunca dicen nada ni motivan nada para que se entre en la actividad pública. Y eso es lo que pasa. Y como no hemos entrado en la actividad pública, hemos regalado los espacios al enemigo. El enemigo que tomó todos los espacios para prestar de las instituciones. Como no podía faltar nuestros representantes de Perú, el señor José Garrido Leca Portugal, hablando. Nosotros somos organizaciones civiles, ciudadanos de a pie, somos muchos, somos millones, la mayoría de peruanos defendemos la vida y la familia. Entonces, la pregunta para poder diferenciar y que puedan entender una forma más convincente de lo que es el hombre carnal
del hombre espiritual, porque el hombre carnal sigue con su propio entendimiento, su propio criterio, su propia idea, sus propias aceptaciones de las cosas como son, mientras que el hombre espiritual tiene una mayor cosmovisión, una mayor óptica, una visión más integral. Entonces todo eso es bueno también que se conozca y aprendan a que hay que tomar una decisión: o eres espiritual o te quedas en carnal. ¿Qué nos dices, Juan Alberto? Bueno, eso sería muy bonito, muy ideal, si yo pudiera hacer un corte radical de la carnalidad y de la espiritualidad. Nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, hace la oración por sus discípulos. Y dentro de la oración por los discípulos, le dice al Padre: Padre, yo te pido que no los saques del mundo, sino que los libres del mal. Claro, más adelante por allá en la carta a los Gálatas también dice San Pablo, en la carta a los Efesios, es fácil ver los que siguen las obras de este mundo y los que son del Espíritu, ¿no? Los que siguen las obras de este mundo viven en borracheras, en vicios, viven en fornicación, viven en malas palabras, viven en ambición, viven en todo tipo de pecado, en gula en general. O sea, se preocupan por las cosas de este mundo. Esos son los carnales. Y hay los que son espirituales, que son los que viven bajo la luz del Espíritu Santo, con una visión clara. Y la visión clara es: existe la eternidad y yo voy a morir. Existe el bien y existe el mal. Por naturaleza obro el mal, pero quiero hacer el bien. Me voy a esforzar por hacer el bien porque en mi corazón está el amor de Dios. Entonces voy a hacer la lucha contra las obras de la carne en mi propio cuerpo y en mi propia vida. Y haciendo las obras del Espíritu en mi vida, estoy doblegando mi carne. Nosotros somos dos. Somos el hombre material, el hombre carnal y el hombre espiritual. Esto está en 1 Corintios, en el capítulo 15, versos 42 al 46. Dice: si hay hombre carnal, hay hombre espiritual, pero lo carnal se deshace, se desecha y resucita el espiritual. Nosotros no podemos eliminar de ninguna manera totalmente en este mundo la carnalidad, porque, vuelvo a repetir, somos emocionales, somos pasionales, pero en la medida que vamos teniendo un conocimiento de Dios, empezamos a querer vivir más en la dimensión del espíritu que en la dimensión de la carne. En el libro de las Revelaciones Celestiales de Santa Brígida, el Señor le dice: hija, que tu espíritu sea el amo de tu cuerpo y no que tu cuerpo sea el amo de tu espíritu. Es porque nosotros tenemos que doblegar por medio del espíritu a nuestro cuerpo. Y esto es una circunstancia que hay permanente. Fíjate, Isaac tuvo dos hijos, que fueron Jacob y Esaú, que estaban peleando en el vientre de Rebeca. Tenían su batalla. Y peleando en el vientre de Rebeca, pues nace uno primero y luego nace el otro, ¿cierto? Nace primero Esaú y luego nace Jacob. Pero el Señor le dice a Rebeca que de esos dos hijos, el menor le va a mandar al mayor, ¿correcto? Y ahí es cuando finalmente más adelante, pues Esaú le vende los derechos de hijo mayor a Jacob, ¿no? Esa es una simbología, bueno, es un hecho histórico, pero además se usa de simbología para el cuerpo material y el cuerpo espiritual. Dice San Pablo allí en 1 Corintios 15, lo primero no fue lo espiritual, primero fue lo material. ¿Por qué? Porque se une el óvulo con el espermatozoide, que es lo material, y cuando se unen, entra el hálito de vida. Le sopla, le arranca un pedazo de espíritu a Dios, por así decirlo. Dios sopla un pedazo de espíritu y lo deposita en el hombre que ya es materia. Ya, pone un pedazo de su espíritu.
Por eso es primero lo material y luego lo espiritual. Pero ese primero, que se supone que es el mayor, que es la carne, el espíritu es quien tiene que gobernarlo después. Por eso hay una batalla adentro del vientre de Rebeca, y es la misma batalla que vivimos nosotros. Nosotros vivimos la batalla de la carne y la batalla del espíritu. Solo que cuando colocamos en una balanza en el transcurso de la vida, ¿qué es lo que hacemos? Pues pesa más lo carnal o pesa más lo espiritual, eso lo decide cada quien, ¿no? Entonces, es claro que las obras de la carne se ven a claras luces. ¿Cuáles son las obras de la carne? Envidia, soberbia, orgullo, lujuria, fornicación, adulterio, mentira, robo, engaño, ambición económica, muerte, eutanasia, aborto, todo eso. ¿Cuáles son las obras del espíritu? Intercesión, prudencia, dominio propio. Está ahí en Gálatas en el capítulo 5, versos 22 al 24. Dice, en cambio, lo que el espíritu produce es alegría, paz, paciencia, bondad, benignidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando una persona quiere vivir en el espíritu, es una persona en la que no va a dejar de ser carnal, pero sí van a sobresalir las obras del espíritu. ¿Por qué? Porque ha recibido en su corazón, ha recibido la gracia del Espíritu Santo en su corazón, que es quien nos capacita. Por eso se llama el Espíritu Santo el defensor, por eso se llama el paráclito, porque Él nos defiende de esta carne, Él es el que nos inspira, Él es el que nos motiva. Claro, yo, por ejemplo, soy casado y ¿crees que no me gusta otra mujer o una más joven, lo que sea? Por supuesto que sí me puede gustar, pero digo, no, esto no lo puedo hacer. Primero porque soy casado, segundo porque no quiero defraudar a Dios, porque esto no es lo correcto, porque no quiero defraudar a la comunidad, y por eso lucho. Pueda que tenga la tendencia, pero lucho. Entonces está ganando el hombre espiritual por encima de la carne. Lo mismo, eres una persona murmuradora, pero te has dado cuenta por gracia del Espíritu Santo de la conversión que murmuras. Y ya empiezas a ser más prudente, a callarte un poco más ante las charlas o murmuraciones de otros. Y empiezas a decir, ya me estoy volviendo una persona quizá un poco más calmado, más silencioso, más prudente para hablar. Y así con todos los otros elementos de la vida, la gula, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando, la gula es uno de los pecados capitales que obviamente genera todo tipo de desórdenes. Entonces, cuando uno comienza a tener dominio propio, uno empieza a volverse una persona un poco más espiritual. Sin embargo, lo explicaba en una de las liturgias que va a salir mañana o pasado mañana, allí en YouTube, explicaba este tema de que no solamente son los pecados visibles a los que nosotros estamos acostumbrados, hay unos pecados que todavía son más graves, que son los pecados ocultos. Y los pecados ocultos, que son básicamente los pecados que, digamos, exaltaba el Señor en los fariseos, ¿no? El fariseo se creía perfecto, o se cree perfecto, porque todavía existimos o existen muchos fariseos, ¿no? Pero hay el pecado de la envidia espiritual, es un pecado oculto, muy poca gente se confiesa de la envidia. Hay pecados ocultos como por ejemplo de la desobediencia oculta, se ve mucho ahorita en Cuaresma, ¿no? Dicen que hay que ayunar, y sí, yo ayuno, pero no ayuno, y nadie sabe que no estoy ayunando, entonces no tengo ningún tipo de problema en estar ocultando mi pecado, ¿no? O que tengo soberbia oculta, o que tengo vanidad oculta, ¿no? Hablo con palabras muy rebuscadas para que me aplaudan, para que me feliciten, tengo el deseo de reconocimiento, para como yo sí sé. Esos son pecados ocultos que pueden ser todavía más graves que los pecados de la carne, sin decir que los de la carne no son graves, porque por supuesto que son graves. Básicamente ese es el hombre espiritual y ese es el hombre material o el hombre carnal. Muy bien. Otro de los puntos que también encontramos en nuestras conversaciones, comunicaciones, y muchas personas también encuentran Mateo 10:34, que no se entiende, me dicen, ¿no? No se entiende cómo Dios, siendo de paz, dice, he venido a traer división y no he venido a traer. Eso es conforme al Evangelio, porque en la vida práctica, en las familias se encuentran que uno honra o practica o está más cerca o siente el amor del Evangelio, mientras otros de la misma familia están criticando, están alejándose, se mortifican. Entonces, esa división, a eso que se refiere Jesús, ¿cómo puedes tú ampliarlo? Sí, hay una interpretación bíblica, o más bien,
semántica de diferentes palabras. Por ejemplo, cuando, para decirlo en inglés, es terrific, ¿no? Cuando tú hablas con una persona que ha probado, por decir algo, un helado de mango y le gustó mucho, y dice terrific, ¿no? No es terrible, realmente no es una cosa fea, pero es como lo contrario a lo que la palabra está expresando, como para dar una exageración de lo que quiere decir la palabra, de lo contrario que quiere decir la palabra. Vamos a colocar un ejemplo de esto. El cristiano es la persona más violenta que existe. Entonces, claro, los malpensados van a decir, claro, es que los cristianos han hecho guerras, es que mire, la Inquisición, y claro que sí son violentos. Y mire, no, a esa no es la violencia que nos estamos refiriendo. El cristiano es la persona más violenta porque se hace violencia a sí mismo para poder amar al hermano. O sea, esa es la violencia de la cual está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y es una violencia, dice, el reino de los cielos lo arrebatan los violentos, porque tienen que hacerse violentos a sí mismo para matar la carne. Ese es uno de los elementos. Pero otro de los elementos, porque en ese mismo contexto de Mateo, en el capítulo 10, está hablando también, de aquí en adelante, de un 5 de una familia, 3 estarán contra 2 y 2 contra 3, porque es una realidad. Y es una realidad porque de una misma familia hay personas absolutamente mundanas y hay otros espirituales. Y los unos están en contra de los otros. Y por eso se gesta división, porque cuando viene Jesús a la vida de un corazón, empieza a transformar la vida. De hecho, uno mismo comienza a cambiar sus amistades cuando viene en ese proceso de transformación. Y entonces con los amigos con los que bebía alcohol y con los que hacía las locuras que uno hacía, le dicen a uno, ¿qué? Ahora se volvió curita. No, pues es que sí, ya con usted no se puede, ya lo perdimos. Y empiezan a ver cómo lo hostigan para sacarlo de la zona en la que uno ya ha entrado, que es la zona de la conversión. Y por eso realmente hay una batalla. Por eso ahí cuando dice el Señor, yo he venido a prender un fuego y como quisiera que ya estuviera ardiendo, ¿no? Y precisamente porque los que sienten el fuego del Espíritu Santo en el corazón son capaces de arrebatar el reino de los cielos para sus propias vidas, porque son capaces de hacerse violencia a sí mismo o hacerle violencia a la violencia del mundo. ¿Qué es hacerle violencia a la violencia del mundo? Es silenciar los labios ante unos violentos, pero no silenciarlos por miedo, sino silenciarlos para no ahondar más en un pecado más grave. Es ser más prudente, es buscar una evangelización de una manera un poco diferente. Eso es a lo que me refiero precisamente con hacerle violencia a la violencia, que es una violencia diferente, no es una violencia agresiva, no es una violencia que mata, es una violencia que busca la sanidad. Para entender un poquito mejor esto, una persona está enferma y tiene mucho dolor y está enferma, y tiene fiebre y está enferma y tiene mucho dolor. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo una aguja, tomo una jeringa con un medicamento y le hago violencia penetrando la aguja a su piel y en su cuerpo, para depositarle un medicamento que es aceitoso y que duele muchísimo, pero que lo va a sanar. Podríamos decir que fue un acto violento, la inoculada de la inyección o de la jeringa, pero sanó a la persona. Es ese tipo de violencia, la violencia de la sanación, de combatir el mal. Ya. En esta cuestión, generalmente en las agrupaciones carismáticas, incluso hay una canción que se llama El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Se muere a sí mismo, como dice, morir en la carne, luchar contra sus propias tendencias del mal, inclinaciones del mal, para poder poner la luz dentro de sus áreas oscuras y poder desarrollar ese camino del bien, que es lo que nos va a llevar a la salvación. Esto me recuerda también por qué resulta difícil poner en práctica todas estas cosas. Cuando Moisés recibe la ley de Dios, él lo lleva al pueblo y le dice, estas son las enseñanzas que vengo a traerle y que es de parte de Dios. Pero dice, cúmplalos y practíquelos para que encuentren sabiduría y entendimiento. Y cuando viene Jesús
ya en el Nuevo Testamento lo encontramos, sus afirmaciones también, todos que hemos pasado por miércoles de ceniza con el signo de la cruz, pues dice, conviértete y cree en el Evangelio. O sea, primero dice, cúmplelo y practícalo. Y con Jesús, convierte y cree en el Evangelio, porque Él no ha venido a abolir la ley ni a desmentir a los profetas. Entonces, todo esto resulta difícil en la práctica para muchas personas, incluyendo el que habla, para ponerlo en práctica. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos entenderlo intelectualmente? Maravilloso. Oh, sí, lo comprendo, sí, pero ponerlo en práctica, ¿por qué cuesta? ¿Cómo nos explicas eso? Bueno, yo insisto, voy a insistir en este tema que dice San Francisco de Sales, no seas tú como el letrero que está en la carretera que dice a 500 millas está la playa. El letrero sabe dónde está la playa, sabe exactamente la ubicación de la playa, pero el letrero nunca ha ido a la playa, ni nunca va a ir a la playa. Para que uno pueda tener ese proceso de la violencia interior, se necesita atravesar un dolor o se necesita tener un motivador. Una persona cambia porque ve a otra y uno dice, yo quiero ser como José Luis, yo quiero ser como Pepe, yo quiero ser como Juan Alberto, yo quiero ser como esta persona que ya descubrió a Dios. Quiero ser, me mueve esa persona. Y por eso es que es tan importante los testimonios de vida de las personas, porque nos motivan a ser personas buenas. Y esa es una manera como esa persona puede cambiar. Y la segunda manera como puede cambiar es a través de un dolor, porque el dolor nos cuestiona. Ahí es donde el Señor expone la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas 15, a partir del verso 11, donde el hijo pródigo dice, al fin se puso a pensar. ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra? Yo aquí muriéndome de hambre, de ganas de comerme las algarrobas de los marranos, ¿no? Esa palabra al fin se puso a pensar es después de que sintió hambre. Mientras tú no sientas el hambre, es difícil que te pongas a pensar eso. Mientras tú no experimentes el dolor, es difícil que te pongas a pensar en eso. Pero a esto está sumado el proceso de las gracias de Dios, ¿no? Porque Dios empieza a visitar el alma a través de personas, a través de instrumentos, a través de escritos, a través de sacerdotes, a través de la oración de la abuela, la oración del abuelo, la oración del amigo, a través de un canal como este de la ONG Sin Componenda, a través de cualquier circunstancia Dios está llegando a un corazón. De pronto una persona está anunciando un canal y de pronto ve a Pepe y entonces dice, ven, vamos a ver qué dice este hombre. Esto es, Dios no regresa vacía. Esto está en Isaías 55, ¿no? Dice la palabra de Dios, hácelo como la lluvia que cae del cielo, empapa la tierra y produce su cosecha. Así la palabra que sale de mi boca no regresa vacía. Que hay personas que pues, han tenido que ver conmigo en algunos momentos de la vida y les he dicho 3 o 5 o 10 palabras fuertes de la palabra de Dios, una, y no las aceptan, quedan muy molestos, muy molestos. Y al cabo del tiempo, uno se los encuentra y me dice, ¿sabe qué? Usted me caía tan mal por todo lo que me dijo, pero le cuento que he cambiado y tenía toda la razón y encontré la verdad. Tengo un testimonio muy bonito, que no se me ha podido olvidar y creo que nunca se me va a olvidar, en un retiro de uno de mis libros que se llama Al Servicio de Dios, en una comunidad de servidores. Pues yo les hago unos retiros anuales y entonces estuvo la pareja en el retiro y ya, al siguiente año volví al retiro y ya no estaba el esposo, estaba solo la mujer.
Entonces le pregunté, bueno, ¿y qué pasó con tu esposo? Dice, no, tú le caíste muy mal. Sí, pues sí, a muchas personas les caigo mal, le dije la verdad. Entonces me dice, no, lo que pasa es que él está en adulterio, él está saliendo con otra mujer. Eso es que le caes mal, porque tú hablaste claramente en contra del adulterio. Le dije, sí. Qué casualidad, me voy yo para esa misma ciudad a los 5 meses o 6 meses después de este otro retiro, y llego, y estaba en la calle parado, de pronto el señor me dice, señor Echeverry. Entonces volteo, ¿usted se acuerda de mí? Le dije, no. ¿Usted se acuerda que yo? Era el mismo señor. Y me dice, miren, la verdad es que yo tengo otra mujer, yo no la he podido dejar, yo sí amo mucho a mi esposa, pero es que no he podido dejar a la otra y tal. Y ahí hicimos una oración en la calle en 2 minutos. Al siguiente retiro, que fue a los 4 o 5 meses más, ahí fue el hombre. Y fue el hombre con su esposa. En una conversión preciosa, pero preciosa. Y termina el retiro, en la conversión, sale y al día siguiente se mata en una moto. Esta historia a mí no se me puede olvidar porque fue una historia de rechazo de la palabra de Dios al principio. Pero la palabra de Dios queda haciendo su efecto adentro. Y después, con el tiempo, el Señor, a través de las gracias que envía, produce ese regalo de la conversión. Entonces, yo insisto en que la palabra de Dios no queda vacía. Nosotros tenemos que anunciar el reino de los cielos y tenemos que decirlo, como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo. En ese orden de ideas, pues creo que no debemos cansarnos de anunciar el mayor de los bienes con la plenitud de la convicción de que Dios es el camino, no hay otro. Así como lo decía Moisés, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios quiere que ustedes cumplan, y si no lo cumplen no hay nada que hacer. Entonces, cuando Dios coloca aquí delante de ti el camino de la vida y del bien por un lado y el camino del mal y la muerte por otro lado, no es que Dios quiera que tú mueras, es que la consecuencia de voltearle la espalda a Dios es el mal. Mira, hay un teólogo dominico, que creo que lo hablamos en alguna oportunidad, que es Antonio Rollo Marín, que tiene un libro que se llama Teología de la Perfección Cristiana, y él dice en su prólogo allí que la humanidad se da cuenta de los errores que cometió 100 años después de haberlos cometido. Y esto es una realidad. La humanidad no sabe por dónde va caminando en este momento. La humanidad cree que está haciendo las cosas bien, pero no se ha dado cuenta de los graves errores que lleva cometiendo al voltearle la espalda a Dios en todos los aspectos, en todos, porque le hemos volteado en todas las constituciones la espalda a Dios. En la política ya no queremos nada de fe ni de religión, queremos sacar a Dios de todas las escuelas, de todas las universidades, queremos sacar a Dios de las oficinas públicas, de las oficinas privadas, ya hasta se prohíbe en algunos países que se hable de religión en las empresas, ¿no? Así un empresario sea muy creyente no le puede decir nada a un subalterno o invitarlo a una oración, porque entonces lo está acosando con la religión. Y qué duro porque ese voltearle la espalda a Dios nos ha vuelto más egoístas, nos ha llevado por un sendero donde no va a haber un cambio. Nosotros teníamos una persona muy conocida de una ciudad que vive bastante libertina, y me dice esta persona, o decía esta persona, digo nosotros, es mi esposa y yo, decía esta persona, yo pensé que la pandemia iba a cambiar esta ciudad. Al principio de la pandemia, todo el mundo muy rezandero y mandando mensajitos de Dios y todo, pero ha pasado esto, ya todo el mundo está vacunado y una cosa y la otra, y ahora esto se ha alborotado peor, como que el pecado ha caído peor, como que la gente no cae en cuenta de que va a morir y que realmente hay algo que vamos a enfrentar en el futuro, ¿no? Eso es básicamente lo que quería aportar sobre ese tema. Tendría que ver esto mucho con los espíritus falsos y los espíritus verdaderos, que es lo que, por un lado, destruyen, degeneran, degradan, quieren eliminar al género humano, atacan a la iglesia, persiguen a la iglesia y se presentan con excusas humanas para engañar, falseando la verdad, y a la cual se presta mucho también los medios de información que apoyan esos espíritus falsos, que son agentes, líderes, comunicadores, y engañan casi a toda una población. Nos vamos al corto, me están diciendo un ratito, pero te dejo esa pregunta para que
lo explicites conforme a tu experiencia, a tu conocimiento y esa gracia que Dios te ha dado. Volvemos. Claro que sí. Hola amigos, un saludo muy especial. Les habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica, para hacerles una invitación. Si hoy te suscribes a la plataforma Fanflix bajo el código Echeverry, vas a obtener un descuento del 30% durante todo el año en la suscripción. Allí estoy pasando una de mis series que se llama Cómo tener una familia bendecida, basada precisamente en uno de los libros que he tenido la oportunidad de publicar. No se te olvide, Fanflix bajo el código Echeverry, como mi apellido con Y de Yankee al final. Y vas a obtener ese 30% de descuento para que alimentes a tu familia con valores y espiritualidad. Dios te bendiga.